de repente, para mí, en mi vida, yo estaba en Moscú, en el Museo Pushkin, disfrutando, y de repente llaman al móvil un señor que se llamaba Escribano, Guillermo Escribano. Dice, ¿ustedes han pedido una subvención? Y yo pensé, ¿cuál de ellas? Pensé, ¿cuál será? Pues la hemos concedido. Era una cantidad impresionante, para un proyecto impresionante que no pensábamos que nos iban a dar, porque decíamos, esto no nos lo dan seguro. Así que desde Moscú llamé a Ana Balbuena y digo, doña Ana, nos han dado la subvención. Y ya nos pusimos nerviosos, ni verano, ni Moscú, ni nada. Nos pusimos a trabajar. Digo esto para agradecer enormemente la labor de la AECI, del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la RASA tenemos otros programas, como es en Santa Cruz de la Sierra, que colaboramos con la Fundación Hombres Nuevos y cada año va un maestro nuestro y montamos un espectáculo allí también. La labor que la AECI está haciendo en el mundo es alucinante, sencillamente alucinante. Cuando uno va a países realmente con necesidades, no podéis imaginar la presencia española, lo que supone. Hay ciudades, y hablo de países más desarrollados, más interesantes, como la propia Montevideo, Uruguay, por ejemplo, cuya articulación cultural de la ciudad, ahora que no nos oye ningún uruguayo, lo marca el Centro Español de AECI y Exteriores. Eso es así. De modo que muchísimas gracias, Cristina. Conocemos también tu sensibilidad por las artes escénicas y por esta casa, y te voy a dar la palabra para que hables en nombre del Ministerio y le des un abrazo, por supuesto, a Escribano de nuestra parte. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, yo aquí parece que soy la que vengo a dar el dinero, pero no es verdad. Bueno, también era. A mí soy una enamorada del teatro desde muy pequeña. O sea, siempre me gusta decir que mi padre descubrió el Corral de Comedias de Almagro, creo que ya con eso yo tenía 3 años. O sea que desde entonces creo que mi hermano es escritor teatral, yo he sido actriz antes que fraile, es decir, todo. Y bueno, pues el teatro me parece una cosa muy importante, sobre todo me parece una vocación. Yo luego he trabajado de profesora y ahora estoy en el centro. Bueno, ¿qué tiene que ver la cooperación al desarrollo, que es lo que nosotros hacemos en AECI, con el teatro? Pues para cualquier persona poco avispada, nada. Para nosotros, mucho. ¿Por qué? Pues porque dentro de la política que ha seguido la cooperación española, que como bien dice Ángel y muchos otros testigos presenciales que lo han podido ver por el mundo, ha sido una política muy exitosa y además muy visible a veces. Por ejemplo, cuando hemos restaurado el patrimonio de raíz hispánica en todos los países de América Latina, pues ha habido una línea que no todas las cooperaciones mundiales comprenden, que se llama cooperación cultural. Para mucha gente, cooperación cultural es tirar el dinero, para nosotros no. Ahora, por desgracia, tenemos muy poco dinero, y cuando digo muy poco, es muy poco. Se han cortado los presupuestos de una manera tan drástica como que el dinero que yo contaba como, digamos, cargo directivo en cooperación cultural, cuando entré a trabajar ahí hace 5 años, es ahora el 80% menos. Es decir, que cuando vemos estos problemas de los desahucios, vemos los problemas de cómo baja la calidad en la sanidad y cosas muy visibles y muy dramáticas, pues también tenemos que ver que esta crisis está afectando a la cultura y está afectando de esta manera, como os digo, tan dramática. O sea, un 80% menos de presupuesto en 5 años. Aún con eso, pues intentamos seguir haciendo cosas y defendiendo esta línea de cooperación cultural que mucha gente no entiende y que España ha sido pionera en demostrar. ¿Qué es cooperación cultural? Pues cooperación cultural, sobre todo, es introducir en toda la cooperación el elemento cultural. ¿Y qué es el elemento cultural? Pues lo que tiene más profundamente el ser humano. Esto es un ejemplo de cooperación cultural. Es decir, ir a un país y ayudarle a desarrollar su teatro, porque nosotros consideramos que el teatro, el patrimonio artístico, la música, la literatura, es de las cosas más importantes que tiene el ser humano y que muchas veces, pues, por falta de ayuda económica, se pierde. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial había un panorama riquísimo de música, de instrumentos musicales. Los guineanos no han podido conservar esa riqueza. Afortunadamente, un antropólogo español llamado Aranzadi se dio cuenta de esto y su hija, Isabel Aranzadi, ha pasado muchos años de su vida
con ayuda de AECID, recopilando todos los instrumentos musicales de Guinea Ecuatorial, que hoy son el patrimonio de Guinea y que es cooperación a ellos, porque siempre esos hijos, esos nietos tendrán esos instrumentos y sabrán y podrán continuar la tradición de sus padres. Esto mismo ocurre con el teatro. Nosotros hemos apoyado el teatro donde quiera que ha estado, tanto en festivales de teatro, apoyando como algún teatro más comprometido. Recuerdo, por ejemplo, una campaña de teatro contra la violencia de género en la frontera de México, que fue muy duro y muy tremendo, pero muy positivo desde el punto de vista de lo que transmitían a pueblos que no se daban cuenta, o sí se dieron cuenta después, que lo que veían en la escena es lo que ellos hacían en casa. Pero bueno, aparte de eso, también hemos querido formar actores, como ha sido el caso de la Resar, de Ana, de Ángel, porque creemos que esos actores, esos directores, luego van a repercutir en la vida de teatro, en la vida cultural, en fondo, en la vida como personas de ese país. Y esto es lo que, por esto hemos ayudado, por eso estamos muy contentos que este proyecto haya salido adelante, por eso espero que pasada esta crisis podamos seguir ayudando a muchos grupos de teatro, podamos seguir ayudando muchos proyectos teatrales, musicales, de poesía, en definitiva, de cultura, de lo que es el ser humano. Y aquí en este libro he encontrado una frase que me ha gustado mucho, y es que entender la cultura de otro es una manera de superar prejuicios, y yo creo que este es un momento en el que los prejuicios entre el mundo occidental y el mundo árabe, o lo que significa el mundo árabe, la religión islámica, son tremendos. La verdad es que nada nos lo pone fácil, los que quisiéramos pasar esos puentes, porque de pronto cuando ya parece que hemos dado unos pasos, pues ocurre el atentado de Boston. Es decir, es muy duro todo esto. Pero, como dice esta frase, con esto quiero acabar, cuando nos pueden los prejuicios agrandamos la incomprensión, pero cuando buscamos el lado neto y civilizado del ser humano, hallamos muchas cosas que compartir, y eso es lo esencial. Pues muchas gracias, leed el libro y seguir entusiasmados con estos proyectos. Gracias Cristina. Cuando llegamos en el primer viaje de presentación a Rabat, pues era todo muy duro, en la escuela, con los alumnos, con todo. Pero he de decir que allí había dos instituciones españolas que eran maravillosas, son maravillosas, llevadas por gente maravillosa. Era la Embajada Española y el Cervantes de Rabat. Y allí nos encontramos a este señor que tengo a mi derecha, que no es que nos entendiera según entrábamos, es que ya sabía dónde íbamos a llegar. Y no fueron más que ayudas, compromiso, cariño, atención, y cada vez que hemos estado allí era nuestra casa. Hubo oportunidad de hacer varias conferencias, seguramente nos lo va a contar Ana mejor, y darle las gracias a Federico Arbós, en ese momento el director del Cervantes de Rabat, y aparte él es una autoridad en el mundo árabe y en la literatura en lengua árabe, vinculada a la universidad, por supuesto, y tiene la palabra nuestro querido Federico. Adelante. Gracias, Ángel. Gracias por esas palabras tan encomiables. Por cierto, que observo, hablando de escenografía teatral, una disposición heterodoxa. Normalmente, es decir, estamos dos hombres absolutamente protegidos, recogidos por dos mujeres. Cuando en fin, las normas de cortesía del siglo pasado era lo contrario, ¿no? Bueno, para mí la experiencia esta del proyecto de Samir Argentina a los cristianos, este proyecto de cooperación que abarca perfiles pedagógicos, artísticos y puramente teatrales, de reflexión sobre el trabajo teatral y más allá de eso, sobre las concepciones de no solamente de la escena, sino de la cultura en general, esos problemas. La verdad es que yo lo viví como una aventura magnífica y prolongadísima en el tiempo.
yo estaba como director de Cervantes de Rabat desde septiembre del 2007 y desde el principio siempre había colaborado bastante con la ISADAC, con el Instituto de Artes Dramáticas de Rabat, que nos pedían sobre todo apoyo para talleres de profesores de expresión corporal, talleres de mimo, si le facilitábamos a algún actor mímico o mimado o mimoso, no sé cómo llamarlos a estos actores del mimo, y alguna otra cosa de mayor envergadura, como un taller de interpretación actoral del viejo amigo Pepe Sánchez Sinisterra. Pero era una experiencia así, que empezó para mí en una reunión en abril de 2011 en el despacho de la anterior directora del ISADAC, Naima Jarifi, con Ángel y Ana, y Guillermo Escribano y Ana Vázquez, la profesora de Cultura del Instituto Cervantes, en la que se empezó a hablar y a perfilar el proyecto, hasta todo su desarrollo, hasta el estreno en el Gran Teatro Mohamed V de Rabat el 15 de mayo, ¿no?, de 2012, la fiesta de San Isidro indignado. Pues fue una cosa espectacular, ¿no? Yo fui siguiendo el proceso un poco desde fuera, a base de todas las informaciones que en sus viajes de ida y venida venía sobre todo Ana a contarme, esos choques culturales en los que se entraba, se mezclaba un poco todo, ¿no? Por una parte las diferencias de nivel pedagógico, metodológico, los niveles conceptuales de la escuela del ISADAC, en el mundo árabe, muy bien explica Ana en el libro, el teatro modelo occidente en realidad es muy nuevo, empieza a mediados del siglo XIX y realmente no arranca hasta el primer tercio del XX, la época de entreguerras. Explica un poco también esa parte de diferencia en el trabajo de las diferentes escuelas. Por otra parte también este proyecto estaba muy enrolado ya entre el Piccolo y la Resar, pero ISADAC se encontraba con una cosa prácticamente inédita. Bueno, sufrieron una serie de resistencias. Lo vimos estudiantes que no entendían muy bien cuál era el proyecto ideológico del libro en general. En fin, todo eso lo explica estupendamente Ana en su libro. Seguía también las conversaciones con Hassan Butaka, el traductor al árabe, que expresaba sus problemas lingüísticos de adaptación al danilla, al dialecto árabe marroquí, y la intersección también con el árabe clásico, con el árabe culto, los problemas que eso suscitaba. En fin, yo iba viendo este proyecto como con pinceladas, así, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Luego en octubre del 2011, que organizamos en el Cervantes un primer encuentro internacional de acción y gestión cultural, con el apoyo total de la Embajada de España y de la ECID a través de su programa Cerca, pues en la sesión de clausura se presentó el proyecto, por las tres partes implicadas, Ana Fernández, Flavio Albanese y Galama Salema Gallán, que era la nueva directora del ISADAC. Ahí en esa presentación yo me di cuenta de la trabazón reflexiva, de trabajo y de información que contenía ese proyecto, ¿no? Ese proyecto teatral a dos bandas, entre Europa, el sur de Europa y el norte de África. Me sorprendió, por ejemplo, en esa exposición del proyecto, la mención a un proyecto anterior que habían hecho el Piccolo y la Resar, migraciones internas, sobre el problema de la independencia argelina, el éxodo forzado de los Pieds-Noirs a través de la familia española. Me pareció un proyecto increíble, ¿no? Esos resultados fueron después, ¿no? Y claro, luego cuando ya me recibo el libro ya hecho, pues
la riqueza de ese proyecto se multiplica por 100. Encuentro esa introducción de Ana Fernández en la que expone cartesianamente en principio el proyecto con sus objetivos, luego se le va la vena subjetiva y de elocuencia torrencial que siempre tiene, explicándose, pero en la lengua, las dificultades de ese proyecto con todos sus vaivenes, ¿no? Y con una reflexión también, una reflexión muy acertada sobre el teatro árabe del siglo XX, las dificultades culturales, en ese sentido de adaptación de actores tan diferentes, de una parte y otra, de las distintas nacionalidades, y el problema también lingüístico, muy bien comprendido también. Es decir, que esta experiencia que más o menos fui siguiendo vitalmente, luego cuando veo también cómo queda plasmada en este pequeño librito, me pareció formidable. Voy a leer como resumen expresivo de todo ese tipo de dificultades. Hay una cosa que quisiera, entre los testimonios, que son valiosísimos, porque son testimonios de muchas bandas, desde los intérpretes marroquíes a los españoles, a los festivos. ¿Cómo se puede solucionar esa primera resistencia, e incluso en cono, con alguna de las actrices? Está el testimonio. El testimonio de Hajar. Es que sí, ahora tengo que cambiar de prótesis. El testimonio de Hajar el-Hamidi, personaje de Hajar el-Hamidi, un personaje que interpreta Samira. ¿Me cambio las gafas? Es un número de clown, no es una presentación, ¿no? Te has contagiado del espíritu del mundo al revés de la mesa. Hajar el-Hamidi, por cierto, un nombre simbólico, para no poder. Hajar es el nombre árabe de Agar, la concubina de Abraham, ese patriarca y misericorde que la envía al desierto junto con su hijo recién nacido, Ismael. Entonces, según la tradición musulmana, Agar es la madre de los árabes, de las naciones árabes en primer lugar, y luego de los musulmanes. Eso se llama también agarenos, aparte de maometanos, sarracenos, musulmanes, etc. Parece ser que Hajar, Agar, era de las que más resistencias ponía, ¿no? Yo creo, al proyecto y a la manera de enfocarlo. Dice Hajar, el personaje de Samira, que yo he interpretado en Milán, tal como lo hemos elaborado nosotros, tiene una faceta algo revolucionaria y siempre dice lo que piensa. Eso nosotros está en su punto, ¿no? Al comienzo no le gusta el texto que el director de la ficción les propone trabajar en el taller, se enfrenta a él y lo rechaza. Ese lado de Samira existe también en mi vida. La primera vez que Ana Fernández Balbuena trajo el texto a nuestro grupo, yo me puse totalmente y dije: discúlpenos usted, aquí hay un montón de cosas que no nos gustan, que no vamos a montar y usted no tiene ningún derecho a imponérnoslas. Pero al final mi relación con Ana ha evolucionado, igual que evoluciona la del director en la ficción con el personaje de Samira. Empecé a descubrir en ella cosas que antes yo no veía y me dije: hay algo bueno en ella, es una persona que acepta el debate, vamos pues a debatir. Es lo mismo que pasa en la obra con el personaje del director. Y entonces, luego, Aleceia Fidalgo, otro nombre simbólico donde los haya, ¿no? Verdaderamente simbólico. Hablando de la escenografía, en nuestro primer día de montaje, junto con la escenógrafa Aleceia Fidalgo en el Teatro Nacional Muhammad Quito de Rabat,
Hajar, que sería Samira en Milán, llegó a la sala y vio los teloncillos de nylon de paracaídas suspendidos de sus poleas sobre el escenario. Ya eran sugerentes, aunque los efectos más hermosos se conseguirían al iluminarlos y colgar sobre sus ondas los farolillos locales, uno de los motivos plásticos del espectáculo. Según cuenta, a Hajar le gustó mucho lo que vio, tanto que no pensó que esa escenografía pertenecía a ese proyecto tan denostado por ella y por algunos otros de sus compañeros en ciertos momentos. Y preguntó a los técnicos marroquíes si era la escenografía de un montaje anterior, La Tempestad de Shakespeare, que ella imaginaba envuelta en esas telas ligeras. «Es vuestra escenografía», le respondieron. Se estremeció. Nunca había actuado con una escenografía diseñada para su espectáculo. Fue el comienzo de su conversión. Pero estos dos fragmentos yo creo que ilustran un poco lo magnífico del desarrollo de este proyecto, ¿no? Cómo se van, al fin y al cabo, reduciendo al final, no del todo, las contradicciones, los desencuentros, los malentendidos, para sentirse que se está trabajando en un proyecto conjunto, un proyecto juntos, codo con codo, ¿no? Nada. Muchas gracias. Y por fin doy la palabra a Ana Isabel Fernández de Balbuena, secretaria académica de la RESAD y alma absoluta de este proyecto. Si se dice siempre de los funcionarios del Estado que lo que tienen que saber aguantar son los sinsabores que el día a día conllevan, pues en eso doña Ana Isabel Fernández de Balbuena es doctorada. Es decir, está muy acostumbrada a levantar ánimos y desánimos, construir lo que se rompe y siempre con buen humor y con buen espíritu de seguir adelante. Ella es el alma de este proyecto total y me gustaría que fuera ella quien lo contara. Gracias, Ana. Gracias, Ángel. Y muchas gracias a Cristina del Moral de la EFI, la Agencia Española de Cooperación y de Desarrollo, y a Federico Arbós, porque sus testimonios hoy aquí arropan lo que nosotros hicimos, ¿no? Traemos también la presencia de Giovanni Soresi del Piccolo Teatro de Milán, que era la tercera pata del proyecto, como señala siempre Federico, y que no ha podido estar aquí hoy por un compromiso de trabajo, pero que quería estar. De hecho, nos solicitó que se cambiara de fecha la presentación porque él quería estar por encima de todo, pero bueno, dado que hoy era el día del libro y que estaba prevista la presentación para este día señalado, pues no ha podido ser su presencia. ¿Tú querías decir algo, no? Y bueno, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en esta aventura y a los que estáis hoy aquí, a los amigos, a la familia, a los compañeros y especialmente a mis padres, que son dedicatarios de este libro, que vinieron a ver el espectáculo de Samira aquí y que me recibían entre un viaje y otro, ojerosa y nerviosa y preocupada, y decían: pero hija mía, ¿y tú por qué te metes en estos líos? Bueno, quizá después de la presentación de hoy entiendan un poco más las razones, ¿no? Nos acompañan también 3 miembros del proyecto de la parte española, que son José Vicente Torrejón, que fue un poco el monitor de todo el encuentro en Madrid, y 2 miembros del equipo plástico, Encarnación Sánchez y Ana Victoria, que bueno, hacen aquí cuerpo conmigo y dan testimonio de los compañeros que no han podido venir a la presentación. Este libro trata, entre otras cosas, de 2 países vecinos, España y Marruecos, de una vecindad vivida de espaldas cuando no enfrentada, que a lo largo de nuestra historia común ha conocido varias veces la relación entre el sometido y el conquistador, a veces en dirección norte, otras en dirección sur. Si la posición de España como parte de la civilización occidental nos parece clara a nosotros, los españoles, a muchos marroquíes de mediana formación les parece que somos unos recién llegados a ese horizonte europeo, sobre todo al económico y al político, que solo ayer éramos casi africanos, como decía Valle Inclán a propósito de nuestro teatro hispano. Por su lado, la posición occidental que Marruecos ocupa en el sentido geográfico con respecto al mapa del mundo árabe y las relaciones atlánticas que han ido forjando su historia forman parte de la actitud del pueblo marroquí al plantearse la forma de vivir su cultura y, por tanto, sus pedagogías. ¿Por qué estudia hoy teatro un chico marroquí?
¿Por qué un Ministerio de Cultura encuentra importante enseñar teatro en un entorno sin tradición dramática, donde lo espectacular aún sigue vinculado a la cultura oral y a lo popular? En un encuentro de escuelas europeas de teatro, celebrado en Bruselas hace solo unos meses, el director de la actividad nos preguntaba a los presentes qué significaba para cada escuela actuar, qué significaba en cada país enseñar teatro. Como probablemente cada uno tiene una respuesta distinta a estas preguntas, para intentar responder a ellas, la RESAD, estimulada por el Piccolo Teatro di Milano, se lanzó al encuentro con los vecinos teatreros del sur en la primavera de 2011, y la ECID secundó nuestra aventura, culminada en mayo del año pasado, y de ella da cuenta este libro. Tras casi un año de frecuentación recíproca en esta experiencia de cooperación, cada uno ha sacado sus conclusiones. Una de las que unánimemente sacó el equipo español que participó en ella fue que los chicos que estudian en el Instituto Superior de Arte Dramático de Rabat aprenden para una profesión muy distinta de la nuestra, y con medios que no se parecen mucho a los que probablemente utilizarán en ella. En su escuela no hay ninguna sala teatral. Las muestras se realizan en un aula rudimentaria, sin vestuario ni escenografía, o se quedan en fase de ensayo. No existe la carrera de dirección de escena, ni un concepto claro de las metodologías de dicha profesión. No hay planificación en la producción, ni se enseña que existen otras profesiones teatrales técnicas que intervienen de forma decisiva en la construcción de un espectáculo. Nuestro deseo, por tanto, fue contribuir a colmar algunas de estas lagunas trabajando en un proyecto común que sirviera además para hablar de nuestros dos países. Por esta razón decidimos trabajar en un texto metateatral que cuestionaba los lugares comunes de nuestras culturas. Y el rechazo que los colegas marroquíes mostraron hacia él desde el primer día probablemente tuvo menos que ver con el texto que con la posición de cada uno ante las mencionadas preguntas sobre para qué y por qué hacer teatro, y con las respuestas que para entonces cada uno de nosotros daba a estas preguntas. El encuentro que debía darse entre nosotros se dio, no obstante, gracias a la urgencia de tener que hacer algo juntos, lo que hizo de esta obligación una excusa perfecta que nos obligó a frecuentarnos, a hablarnos, a mirarnos, a pactar y a intentar entendernos. Todos hemos aprendido de ello. Los testimonios del libro, a veces enunciados en sordina por algunos de los chicos, otras declarados tras unas semanas de reflexión, así lo muestran. Este libro ha querido contribuir a que experiencias como esta, que parecen efímeras, las de trabajar en la pedagogía artística, se puedan transmitir a otros y servir como punto de partida para el conocimiento propio y recíproco, y como reflexión sobre la dificultad que entraña comprenderse, incluso entre vocaciones tan próximas como la de los teatreros que habitan las riberas de un mismo mar. Esto es algo en lo que la RESAD ha trabajado bastante en los últimos años. De ello han dado ya testimonio nuestro director y Cristina del Moral en nombre de todos los proyectos comunes entre la RESAD y la ECID. Yo a título personal también he trabajado mucho en ello. Recuerdo haberme preguntado más de una vez qué significaba para un país como Egipto el acontecimiento anual que celebraba hasta hace un par de años de su Festival Internacional de Teatro Experimental, al que acudí invitada como investigadora en 2008. Y Federico casi acababa de salir del Cervantes del Cairo unos meses antes. Yo viví en ese festival un debate encendido entre los teatreros del Líbano y los teatreros de Egipto sobre qué era el teatro independiente, tema de aquel año, y qué era teatro experimental. Por cierto, que durante mi intervención presenté un DVD con fragmentos de teatro español contemporáneo que me había facilitado el Centro de Documentación Teatral, y tenemos hoy aquí a su director, así que todos los agentes, Julio Huélamo, nos encontramos aquí reunidos. Aún faltaban 2 años para que estallara la primavera árabe, y el entonces ministro de Cultura egipcio hallaba que lo más moderno de todo el festival había sido una propuesta de danza, supuestamente contemporánea, de una compañía italiana que lo había inaugurado. Un estilo de esa compañía que ya cultivaba Isadora Duncan a primeros del siglo XX.
En fin, en un intento por aportar algo al debate, durante mi intervención del día siguiente traté de aclarar que en España el teatro de García Lorca, al que habían aludido el día anterior como ejemplo, ya no era teatro experimental, sino teatro clásico del siglo XX. Los prohombres de la teoría teatral norteafricana se agitaron en sus asientos al escuchar la traducción y se armó. Pero entre la teoría y la realidad de la escena, por fortuna, a veces hay mucha diferencia. Y allí tuve también el privilegio de asistir a un espectáculo en clave de clown que presentaban dos actores de la Compañía Nacional de Teatro Iraquí. Bajo cero se llamaba el texto de Thabet Al-Laythi, espero haberlo dicho bien, que hablaba del Irak ocupado tras la guerra de 2003, mediante las peripecias del binomio clásico del payaso joven y el viejo, deambulando erráticos por un Bagdad destrozado, interpretando en árabe y sin subtítulos. En un escenario casi desnudo, recorrían los checkpoints americanos con los brazos en alto y jugaban en parques infantiles devastados o en campos de fútbol desiertos, cantando viejas canciones de amor profundas y melancólicas, como sus voces, que el público contagiado tarareaba con ellos espontáneamente. La melancolía y el dolor de sus palabras, que yo no entendía, quedaban patentes en los rostros del público, en una escucha contenida que solo rompían las risas, algo amargas, de los gags. Al acabar el espectáculo, los aplausos dieron lugar a un clamor vivísimo que yo tampoco entendía. ¡As-salam fil Irak! ¡As-salam fil Irak! ¡As-salam fil Irak! Gritaba todo el teatro puesto de pie ante mi asombro. ¿Qué están diciendo? Alcancé a preguntar en inglés a la joven que gritaba a mi lado. Paz en Irak, paz en Irak, paz en Irak. Hasta que el público invadió el escenario para abrazar a los payasos. El espectáculo había devenido comunión y yo participaba de ella. Subida también al escenario, buscando al clown mayor entre el gentío para explicarle, emocionada, cuánto me había conmovido su interpretación, a pesar de no hablar su lengua. Y él, sudoroso, como siempre los actores al terminar una función, no dejaba de abrazarme mientras decía al tumulto conmocionado que reclamaba también sus sudorosos abrazos, el proverbial afecto del mundo árabe. «¡Es de España!», decía, «¡es de España! ¡Y está llorando!». Y yo apenas tenía palabras para corresponder y ahí estaba, llorando, porque había entendido el mensaje de un espectáculo cuya lengua no conocía. 2 meses después, comencé a estudiar árabe en Madrid y enseguida el director de la RESAD me envió a Casablanca como jurado de un festival de teatro universitario. El resto ya casi lo conocemos, los que hayamos leído este libro. La frecuentación con el país vecino, la propuesta del Piccolo de trabajar los 2 países juntos con ellos y el apoyo imprescindible de la AECID y luego del Ministerio de Cultura de España. Los compañeros de camino de la RESAD, de la Embajada de España en Marruecos y del Cervantes de Rabat y todo lo que cuenta el libro. Kifaya en árabe quiere decir basta y es el nombre de uno de los movimientos más importantes que se opusieron en Egipto a Hosni Mubarak antes de las revueltas de 2011. Lo aprendí de un artista egipcio que nos visitó en la RESAD un año antes de la primavera árabe y nos habló de los tiempos de cada uno y del derecho de cada nación a construirse siguiendo el suyo propio. Pero este tiempo nuestro es apresurado y nos supera a menudo por encima de cualquier expectativa. Y el mundo árabe enseguida comenzó a gritar también de puertas afuera. De él aprendí que hay que seguir diciendo basta. Basta ya de vivir de espaldas unos a otros. Ha de haber encuentros, aunque los forjen los desencuentros y los erosionen los prejuicios. Y si el equipo de la RESAD se lanzó con entusiasmo e ingenuidad a la aventura del encuentro, el entusiasmo enseguida devino profesionalidad. Y nos medimos con lo que gracias a esas pruebas de entonces sabemos hoy que somos, unos profesionales. La ingenuidad devino conciencia y todo el equipo mira hoy de otro modo a los vecinos del sur, porque la necesidad de encontrarnos creció hasta hacerse imprescindible. Hace un par de semanas
escribí a la directora del Instituto Superior de Arte Dramático de Rabat, Sellama El Gayam, para contarle que presentábamos este libro. Me respondió enseguida un caballero, el nuevo director. El tercero de esa institución en solo 2 años. El segundo de un gobierno nacional, el de los hermanos musulmanes, que solo lleva en Marruecos 15 meses de mandato. Tal vez signo de que este instituto, el Instituto Superior de Arte Dramático marroquí, no es irrelevante para la política cultural del país, cambiante, como todo el que busca su lugar. A través de Facebook y en nuestro palco francés, tengo a menudo noticias de los actores marroquíes que participaron en Samira y que hemos visto en el vídeo. El grandote de Aysam, que hacía de Dante y ha salido ahí con una capa roja que le hizo Encarna, me dice cuánto le gustaría repetir en un proyecto así, con la guerra que nos dio. El dulce Sufi me pregunta siempre por la vida de la Resat. Rapab, la bailarina de danza del vientre, casada con un músico danés que hizo Samira en Rabat, nos envía fotos desde todas las geografías mundiales en las que lleva de gira el exotismo de su cultura. Hansa, que siempre tuvo clara su vocación de director, manda invitación de todos los estrenos de sus proyectos de teatro social en Tánger, en Casablanca, en Rabat. Las Fátima me felicitan por mi cumpleaños. Y de Leila, que interpretó Samira en la Resat y que Julián hoy aquí con la cámara captó con una sensibilidad extraordinaria y le hemos visto hablando en ese vídeo, apenas sé que se quedó embarazada en España para residir aquí legalmente y que andaba buscando a un español generoso que diera apellido a su bebé. 14 chicos, 14 realidades. Esta experiencia compartida no ha sido ni una gota en el mar salado que nos separa, bien lo sabemos, ellos y nosotros. Pero no por eso hay que dejar de hacerlas. El teatro siempre ha sido un espejo de su sociedad y las nuestras pueden servirse de él para aprender a mirarse y a tolerarse, mientras cada uno trabaja en la construcción de su propio país. Que en los dos, bien lo sabemos, tenemos mucha tarea. Así que vamos a por la siguiente. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Ana. Todos sabemos que lo que hemos hecho es lanzar una sedosa tela de araña para comunicarnos y que, como decía Cristina muy bien, cualquier desalmado con una mochila en cualquier lugar del mundo volverá a destruirla. Pero, como dices muy bien, a través de la cultura nosotros volveremos a extender la tela de araña cada vez y cada vez, porque esa es la historia que nos toca, el de unirnos y el de salvar las diferencias. Muchísimas gracias a todos. Si hay preguntas para Ana o para alguno de los presentes, en que estaríamos encantados de contestar. Y si no, gracias por su asistencia.